anteriormente, ¿no? Y la insuficiencia cardíaca diastólica es mucho más frecuente en el sexo femenino. ¿De acuerdo? Eso es relevante. Hay mucha evidencia para el manejo de insuficiencia cardíaca sistólica, pero para el manejo de insuficiencia cardíaca diastólica no hay tanta evidencia. ¿De acuerdo? Asimismo, hay insuficiencia cardíaca izquierda, derecha y congestiva, ¿no es cierto? Cuando es ambos lados. Entonces son algunas clasificaciones. Comencemos, chicos, por favor. Ya, entonces vamos a comenzar con lo que es el concepto de la insuficiencia cardíaca. Y este va a ser un síndrome clínico y una retención anormal de sodio y agua. Va a estar causado por una anomalía cardíaca que puede ser estructural o funcional y van a producir una reducción del gasto cardíaco o una elevación de las presiones intracardíacas, ya sea que esté en reposo o en periodos de estrés. También tenemos una definición de la insuficiencia cardíaca según la fracción de eyección. La primera es una insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección reducida, con una FEV1 de menos del 40%. En esta no hay un laboratorio que sea descriptivo, pero sí tenemos una clínica que van a ser síntomas y los signos, que ya más adelante les voy a hablar cuáles son estos síntomas y signos. Cámbiale, por favor. No, retrocédele una, me olvidé decirles la segunda. Ya, la segunda en cambio es una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección de rango medio, o también conocida como ICFEM. Esta va a ser en cambio del 40 al 49% el FEV1. Y la tercera va a ser una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, que va a ser también conocida como ICFS. Y con un FEV1 mayor o igual al 50%. El laboratorio para estas van a ser péptidos natriuréticos elevados y al menos un criterio adicional, que puede ser una enfermedad estructural cardíaca relevante como el VIH o también la dilatación auricular izquierda. También se habla de enfermedades como la hipertrofia ventricular izquierda o enfermedades autoinmunes que afecten a la contractilidad del corazón, que es igual ya más adelante se les va a comentar. Y también se puede hablar también de una disfunción diastólica como el doctor ya nos había contado. Cámbiale una, por favor. Normalmente, ¿qué es el péptido atrial natriurético? ¿Qué hace? ¿Y cuál es la relevancia? En la diapositiva anterior presentabas el péptido natriurético. Ya. El péptido, o sea, el péptido natriurético, o sea, normal, es algo que es liberado por las células musculares o sea, de los miocitos. Y esto es, por ejemplo, o sea, es una respuesta al aumento de las presiones arteriales en el caso del péptido natriurético auricular. O sea, imaginen que el- aumenta la volemia, ¿no es cierto? Entonces, al aumentar la volemia, eso hace que se dilaten más las aurículas, ¿no es cierto? Y los ventrículos. Producto de esta mayor dilatación de las aurículas y los ventrículos, se secreta el péptido atrial natriurético, que va y actúa a nivel renal e induce natriuresis, o sea, aumento de la excreción de sodio por orina. Y este aumento de la excreción por orina de sodio aumenta la excreción de agua. ¿Por qué se eleva en pacientes con insuficiencia cardíaca? Porque las presiones y los volúmenes dentro de las cavidades aumentan de manera normal. Y eso hace que aumente la producción de péptido natriurético. El péptido natriurético es un marcador pronóstico incluso de insuficiencia cardíaca. Mientras más alto, peor pronóstico. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Ya, cámbiale, por favor. Ya. Eh, Según la etiología, podemos tener una insuficiencia cardíaca con la FEV deprimida o conservada, o también pueden ser extracardíacas.
Cuando estamos en el caso de una deprimida, este caso es un déficit ahora en cambio de la contractilidad del miocardio. Entonces, podemos empezar a pensar en lo que es la cardiopatía isquémica, una cardiomiopatía dilatada. También se puede entrar en este grupo lo que son las valvulopatías y hablaba también el libro de las miocarditis, porque van a afectar en cambio a lo que son las bandas de la contractilidad. Cuando hablamos en cambio ahora de las conservadas, aquí va a haber una alteración de la distensibilidad y la relajación ventricular. Y eso obviamente va a dificultar lo que es el llenado ventricular porque no va a tener la expansibilidad que necesita las fibras musculares para dar el llenado adecuado. Ejemplos de esto podemos pensar en miocardiopatía hipertrófica, miocardiopatía restrictiva, también la hipertensión y las enfermedades como la diabetes. Las extracardíacas, lo principal van a ser las afecciones pericárdicas, la embolia pulmonar, las transfusiones sanguíneas, un ejercicio físico pero que sea excesivo, problemas como la anemia, alteración de la tiroides. También se ha visto una relación con la hipovitaminosis. Y de manera fisiológica está el embarazo. Cámbiale, por favor. Ya. Hay dos clasificaciones para la insuficiencia cardíaca y tenemos la según la anomalía estructural o también según los síntomas relacionados. Lo primero va a ser la anomalía estructural y esto es por Pues esta estadio. se llama AJA, ¿no es cierto? Ajá, esta es la Es A. la AJA. Ajá, Y la otra es la NIJA, de acuerdo al grado de Disney, ¿no es cierto? ajá, o Y sea, hay esta es otra de de acuerdo la... al perfil hemodinámico de Stevenson. Ajá, Entonces, esta es la del Colegio Americano de Cardiología y la otra es de la Asociación de Nueva York. ajá. Ya, entonces, según la anomalía, en el estadio A vamos a tener un alto riesgo de una insuficiencia cardíaca, que también vamos a ver una anomalía estructural o funcional que no va a ser identificada y el paciente no va a tener ni signos ni síntomas. El estadio B, en cambio, va a ser una enfermedad cardíaca estructural que ya se ha desarrollado en relación con la insuficiencia cardíaca, o sea, van a ir, pero el paciente aún no presenta signos ni síntomas. En el estadio C, en cambio, ya es una insuficiencia cardíaca sintomática que se asocia a la enfermedad estructural subyacente que el paciente ya presente. El estadio D, en cambio, es la enfermedad cardíaca estructural que ya está avanzada. Ya tenemos unos síntomas acusados de la insuficiencia cardíaca y esto se va a dar en reposo, pero el paciente, en cambio, aquí cuenta que ya está en tratamiento, pero esto no cesa. Cámbiale una por aquí. Ya, esta es en cambio la que les decía de los síntomas relacionados con la capacidad funcional. Tenemos la clase 1, que es la leve, ya es que aquí el paciente no tiene limitaciones con la actividad habitual. En la clase 2, que también se le considera leve, vamos a tener una limitación ligera con disnea y esta puede estar acompañada con, o no, con astenia y con el ejercicio o esfuerzo moderado. La clase 3 ya es la moderada y son síntomas con mínimos de esfuerzos que van a interferir ya con la actividad diaria normal, como vestirse o subir las gradas. La clase 4, esta ya es la severa y esta ya es la incapacidad de realizar cualquier tipo de actividad porque va a presentar lo que es la falta de aire, el cansancio. Cámbiale una, por favor. Entonces, Ariel Barragán. Ariel, si te digo que tienes un ingreso de un paciente con insuficiencia cardíaca C3, ¿qué te estoy diciendo? Es la clasificación 3. C3. ¿Qué es un C3? ¿No? Carlos Arauz. O sea, puede ser que ya presente la insuficiencia cardíaca porque se asoció a alguna enfermedad estructural subyacente y que aparte de eso tiene limitación de la actividad física. O sea, es como que sería como que la mezcla de de las dos clasificaciones. Exacto, bien. ¿Por qué?
Imaginen que en el servicio de emergencias llega un paciente con insuficiencia cardíaca con edema generalizado, está en ANASARCA. Ustedes hacen su trabajo, funden edemas y a las 48 horas ya está en una clase 2, 3. Entonces, ¿qué mismo es? ¿Es una clase 4, es 3, es 2? La NIJA tiene ese pero, no es estática. Mientras que AJA es estática, justamente. Si hablo de C, hablo de lesión estructural con compromiso de función ventricular sintomática y al momento con disnea de pequeños esfuerzos. Eso es un C3. ¿Qué es un D2, Dani García? ¿Se me escucha, Doc? Ahí te escucho, Ya. bajito, bajito, pero bueno, ahí le intentamos. Ahí se me escucha. Bien bajito. Dañado. Pero bueno, el D2 sería en realidad es una limitación ligera con disnea. Y ¿Sería astenia qué? El D3 sería una enfermedad cardíaca estructural avanzada con síntomas. No, Claro, un pero B2, B de barco. A, B. Entonces esa sería una estructural desarrollada. ¿Sería una qué? Una estructural desarrollada. O sea, sería. Sería una insuficiencia cardíaca con daño estructural sin compromiso de fracción Ajá, de no tiene. eyección, Ajá. ¿sí? Y ¿Cómo con sería disnea dos? de moderados esfuerzos. Exactamente. ¿Cómo sería dos distinto? Ujú. Catherine Hidalgo, Catherine, ¿qué es un D4? Dijo DDoC. D. Ajá. D4 sería una enfermedad cardíaca estructural avanzada que ya muestra síntomas de realizar cualquier tipo de actividad física. O sea, ya sería una disnea ¿cómo es? De pequeños esfuerzos. ¿De pequeños o de reposo? Ah, no, en reposo, perdón. Es en reposo, ¿no es cierto? Y Sí, lo interesante de la clase D, chicos, son pacientes refractarios al tratamiento. Son pacientes que ya están con diuréticos, ya están con IECAS, beta bloqueadores, ya están con espironolactona, probablemente ya hayan tenido terapia de resincronización cardíaca y son refractarios. Ellos son trasplante cardíaco, ¿no? Candidatos a trasplante cardíaco, los D. ¿De acuerdo? Bueno, continúa, por favor. Y ya, cámbiale uno, por favor. Ya, Ujú. vamos a tener ahora lo que es la clínica y esta vez tenemos los síntomas y los signos. En los síntomas tenemos a lo que son los típicos y los no típicos. En los típicos vamos a tener lo que es la disnea, la ortopnia, la disnea paroxística nocturna, que haya una tolerancia al ejercicio disminuido, que el paciente nos comente que ha sido paulatina la disminución del alcance que él tenía en el ejercicio. Fatiga, cansancio, y cuando hace ejercicio necesita una mayor prolongación de tiempo para poder recuperarse. Y también nos va a contar de una inflamación de los tobillos. En los no típicos vamos a tener a lo que es la tos nocturna, las sibilancias, la sensación de hinchazón, la pérdida de apetito, la confusión, esto especialmente es en ancianos y suele ser diagnóstico diferencial, el síncope, la vendopnia, y que es la disnea cuando se inclinan hacia adelante. Y también vamos a tener como otros síntomas que van a ser el mareo, palpitaciones y decaimiento, pero no son específicos para esta enfermedad, pero sí se les puede considerar. En lo que son los signos, vamos a tener los que son más específicos y a los menos específicos. A los más específicos son la presión venosa yugular elevada, el reflujo hepatoyugular, el tercer sonido cardíaco, que también vamos a considerar como el ritmo galopante, el impulso apical desplazado lateralmente al momento de que nosotros queremos revisar. Y en los menos específicos o los no típicos va a ser el aumento de peso. Este va a ser a mayor de 2 kilogramos por semana. La pérdida de peso que se va a ver ya en insuficiencia cardíaca avanzada. También se puede ver pérdida de tejido en pacientes que tengan caquexia. El soplo cardíaco.
un edema periférico que puede ser en tobillo, sacro o en el escroto, los crepitantes pulmonares, también hay matidez a la percusión en las bases pulmonares que pueden estar pensando en un derrame pleural. Y otros que también se han podido considerar aquí, que es la taquicardia, un pulso irregular, una taquipnia, una respiración de Cheyne-Stokes, una hepatomegalia, ascitis. También se ha visto las extremidades frías o también una presión de pulso estrecha, pero estos igual que los anteriores no son patognomónicos directos de esta enfermedad, pero también se les puede incluir. Entonces, busquen en la historia clínica disnea paroxística nocturna o vendovnia, ¿de acuerdo? Esos son más sensibles y específicos, ¿de acuerdo? De ahí hay signos y síntomas de falla cardíaca derecha y otros de izquierda, ¿no es cierto? El reflujo hepatoyugular es de izquierda o derecha. Derecho. Derecha, exactamente. Ajá. La disnea paroxística nocturna. Es de izquierda, ¿no es cierto? Sí, la ingurgitación yugular. Derecho. Derecha. El edema generalizado. Derecho. Derecho. Perfecto. Ya, continúa, por favor. Ya. En cambio, ahora en lo que son los paraclínicos, vamos a tener lo que son el laboratorio. Aquí se recomienda para determinar si requiere tratamientos específicos y detectar causas reversibles o tratables de lo que es la insuficiencia cardíaca y además de las comorbilidades. Entonces vamos a tener a la hemoglobina y el recuento leucocitario, lo que son sodio, potasio, calcio, magnesio, urea, creatinina. También vamos a pedir eso para poder ver cómo está el nivel de electrolitos, la función hepática como la bilirrubina, la ST, la LT y la GGTP. También se le puede pedir la hemoglobina 1C y también la glucosa, la que es en ayuno. El perfil lipídico para ver cómo estamos de colesterol y triglicéridos por si acaso también estamos frente a una aterosclerosis. La TSH por el perfil tiroideo que también tenemos que evaluar. La ferritina. También tenemos aquí lo que es el péptido natriurético. La ferritina y el resto que dice, ¿qué significa TSAT y TIBC? Saturación de transferrina Ajá. y el TIBC. Capacidad total de ligación de la transferrina. Transferring Iron Binding Capacity, ¿no es cierto? Es para ver metabolismo del hierro, porque la hemocromatosis es una de las causas de insuficiencia cardíaca, ¿no? La hemocromatosis, por eso le pides hierro. La hemocromatosis, pacientes varones, bronceados, diabéticos y con insuficiencia cardíaca. ¿De acuerdo? ¿Qué más? También en los péptidos natriuréticos se recomienda para descartar la insuficiencia cardíaca, pero no para establecer lo que es el diagnóstico. La elevación del BNT y el NT-proBNP va a estar presente en lo que es la insuficiencia cardíaca, pero va a haber en dependencia si es que va a ser la que es reducida o la conservada. Y sus niveles se van a correlacionar con la severidad y de la supervivencia o que se maneje en ese ámbito. Cuando nosotros tenemos un BNP mayor de 400 pgml, va a consistir con una insuficiencia cardíaca, pero la especificidad va a ser reducida en pacientes con insuficiencia renal, o sea, no va a ser para toda la población. Cuando tenemos menor a 100, va a permitir ya excluir el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca en pacientes que presenten disnea. Y el NT-proBNP va a ser según la edad y los valores séricos van a definir la insuficiencia cardíaca aguda. Un tip aquí, chicos. Muchas veces los pacientes que llegan ustedes van a trabajar en servicios de emergencia, por ejemplo, o en centros de salud de entrada. Entonces,
muchas veces la causa de la disnea es súper clara, ¿no? O es asma, o es insuficiencia cardíaca, o es una neumonía, o es anemia, pero a veces no. A veces son pacientes con polipatología. ¿Qué solicito? BNP o NT-proBNP. Y con eso me ayuda a identificar las causas de la disnea. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Ya. Como les mencionaba, este era o sea, por edades, que va a ser menor de 50 años, va a ser el valor de 450, de 50 a 75 años va a ser de 900 y mayor de 75 años ya va a ser 1800. Ujú. Cámbiale a una, por favor. Bien, bueno, yo ahora les voy a hablar también que también podemos hacer un electrocardiograma. Y dependiendo lo que encontremos en nuestro electrocardiograma, lo que nosotros podemos deducir o ya tener la certeza de qué está pasando con nuestro paciente. Si es que Ujú. en el electrocardiograma hay una onda Q profunda, podemos orientarnos en que hay un infarto del miocardio previo. Si hay cambios en el segmento ST, Pero, ¿qué es una Q profunda, Jocelyn? claro, o sea, en este sentido nosotros podemos tener tres alteraciones en nuestro electrocardiograma, que nos puede hablar de que hay una isquemia, una lesión o ya hay una necrosis, producto de Pero la... una Q es necrosis, ¿no es cierto? Ajá, ajá. Ya, ¿qué es Entonces, una Q profunda. patológica o Q profunda que describes tú ahí? Sí, o sea, la Q profunda es, en nuestro electrocardiograma, la Q va a ser negativa, del eje del bifásico va a ser negativa hacia abajo y va a ser ancha, va a sobrepasar los 0,2 segundos. ¿Va a sobrepasar cuánto? Ay, no, espérenme, no, ya me confundí. A ver, la Q profunda es patológica, sí, o sea, es ancha, va a ser Pero, mayor a, ¿qué es ser ancha? sí, o sea, la normal es, ay, no me acuerdo, se me olvidó. Giovanni Estrada, Una copatológica es la que es mayor a 0,4 milisegundos 0.04. Ajá, y o mayor al 25% de la R. exacto, perfecto. Esa es la respuesta. Esa es una Q patológica, más de 0.04 en anchos en ancho o más de 25% de la altura del aire. Ajá. Esa es Q patológica. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Ok, entonces, bueno, a ver los cambios en el segmento ST, podemos ver una isquemia miocárdica, si hay hipertrofia del ventrículo izquierdo, puede notar que el paciente tiene hipertensión arterial o hay una estenosis aórtica o por el ejercicio. Podemos ¿Qué ver, criterios encuentras en el electrocardiograma para hipertrofia ventricular izquierda? sí, a ver, en el electrocardiograma, o sea, como criterios, los de Sokolov, ¿Cómo ¿eso? veo en el electro hipertrofia ventricular izquierda? ¿Cuáles son los criterios electrocardiográficos para definir hipertrofia ventricular izquierda? Domenica Yonfa, Doc, creo que es, a ver, que haya un aumento, a ver, un aumento en el voltaje de la R en las derivaciones B5 y B6, una S profunda en B1, B2, que pero haya, el criterio, o sea, ¿qué es un aumento de voltaje? ¿Cuánto es un aumento de voltaje? O sea, hay criterios específicos, bien técnicos, bien objetivos. Esos criterios es lo que les pido. Ariel Barragán, Puede ser quizás medirle con la escala de Ron-Hit, que, Romgilestites, ajá, bien, aunque desde el que punto de vista práctico, o sea, tienes razón, Romgilestites es lo más sensible y específico, pero desde el punto de vista práctico, ponerte a correr Romgilestites es un poco
te come tiempo, ¿no? ¿Qué otros criterios conoces? O sea, los índices de Sokolov y de Cornell. Exacto. Háblame El de Cornell y de, háblame de Sokolov. el de Sokolov es la derivación en B1, la onda S, sumarle con la R más alta de las derivaciones B5 o B6. Y tiene que Entonces, ser más de. mayor o igual a 35 milímetros. Perfecto, excelente. Y el ¿Y el de de Cornell? es la R en ABL más la derivación S en B3. Y aquí Tiene hay que ser para más hombres y de. para mujeres. Para hombres mayor o igual a 28 milímetros y para mujeres mayor o igual a 20 milímetros. Excelente, Ariel. Bien. Ajá. Esos son los criterios de hipertrofia ventricular izquierda. ¿Qué más? Continuemos, chicos. Ya, en una fibrilación auricular puede ser una exacerbación de la insuficiencia cardíaca porque la frecuencia ventricular o sea, fue mayor y hubo una pérdida de la contracción auricular, que es posiblemente por una enfermedad tiroidea. Los bloqueos de rama izquierda y derecha, el de izquierda suele asociarse a una enfermedad cardíaca y el bloqueo de rama derecha indica una comunicación intraauricular. También los complejos QRS menor a 0,12 segundos, que puede suponer un derrame pericárdico, un hipotiroidismo o amiloidosis. Taquicardia sinusal, que puede encontrarse en una insuficiencia cardíaca grave y también en las bardiarritmias. Pásale, por favor. Vamos también a la siguiente. Vamos también a realizar una RX de tórax para ver cómo está el corazón, porque aquí lo importante es si es que hay o no una cardiomegalia. También podremos ver si hay dilatación de las venas pulmonares en el extremo y también dilatación en el extremo proximal de las arterias pulmonares. También puede haber edema pulmonar intersticial, un aumento de la densidad. También se pueden engrosar vemos engrosamiento de los tabiques interlobulillares y puede también darse un derrame pleural que un 70% va a ser bilateral y un 30% va a ser más derecho. Y también podremos ver una dilatación de la vena cava superior. En el ecocardiograma, que también lo tenemos que realizar para ver, tenemos que evaluar varias cosas. Primero, la dimensión del ventrículo izquierdo y de la aurícula izquierda. También vamos a ver la función sistólica y diastólica del ventrículo izquierdo y si es que hay posibles etiologías, como una enfermedad coronaria, si hubo un infarto, valvulopatías. Y también podremos ver si es que hay embolia pulmonar. El gol estándar para diagnosticar insuficiencia cardíaca, chicos, es el ecocardiograma. Si sospechan insuficiencia cardíaca, de ley van a pedir un ecocardiograma transtorácico, ¿no? De ley el ecocardiograma. Obviamente el resto de exámenes tienen que hacerlo, son complementarios, van a buscar causas, pero el diagnóstico, o sea, no puedes diagnosticar insuficiencia cardíaca definitiva sin un ecocardiograma, ¿no? Ecocardiograma. ¿Qué más? Ya, en la siguiente, por favor. En donde nosotros encontramos la bibliografía, se hablaba de la Sociedad Europea de Cardiología hablaba de unos algoritmos diagnósticos. En este caso, si es que sospechábamos de una insuficiencia cardíaca que no era aguda, si el paciente presentaba síntomas típicos de insuficiencia cardíaca, como fueron en la clínica que nos habló Alejandra, tenemos que realizar nuestra historia clínica, el examen físico y el electro para ver qué sucede. En la historia clínica tenemos que indagar sobre enfermedad de las arterias coronarias, si es que hubo un infarto previo, si hubo revascularización, si el paciente tiene hipertensión, si hubo exposición a fármacos cardiotóxicos, a radiación, si tiene la apnea o la disnea paroxística nocturna, que eran los síntomas como centinela, se puede decir. Al examen físico, encontrar estertores, edema bilateral, si hay edema bilateral del tobillo, un soplo cardíaco, ingurgitación venosa yugular. En este punto no sé si podríamos aplicar los criterios de Framingham para poder ya darle el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Sí, para insuficiencia cardíaca sistólica sobre todo, ¿no? Framingham. Ok. Ujú. Entonces, Pero acuérdense, o sea, ponen probable diagnóstico de insuficiencia cardíaca.
Mientras no tengan un ecocardiograma, no pueden definir ya absolutamente insuficiencia cardíaca. ¿De acuerdo? ¿Qué Ok. más? Ya, si presentaba al menos uno de estos, teníamos que realizar las pruebas de los péptidos natriuréticos y si es que salían negativos o si todos ya realizando nuestra historia clínica y nuestro examen no tenían nada de estos puntos, teníamos que ir a otro posible diagnóstico, ¿no? Si es que todo era, como usted nos dijo, ya tenemos que, si es que tenemos un posible sospecha, realizamos la ecocardiograma para estar seguros. Pasa a la siguiente. En la siguiente diapositiva hay una tabla de patologías cardíacas y no cardíacas que nos elevan el péptido natriurético. Muchas de las que hablamos, como son la insuficiencia, síndromes coronarios, embolia pulmonar, miocarditis, valvulopatías. Las no cardíacas, si es que, como ya dijo igual mi compañera Alejandra, edad avanzada, si es que tiene un ictus isquémico, hemorragia subaracnoidea, disfunción renal, disfunciones hepáticas, especialmente cirrosis y que tenga citis, entre otras. Pasa a la siguiente, por favor. Bueno, aquí en la siguiente tenemos solo, bueno, ahí estaban los criterios, creo que no se cargó. Y en esta diapositiva marca otro algoritmo diagnóstico en el caso de que ya sea una insuficiencia cardíaca aguda, ya con problemas. ¿Por qué? Porque la insuficiencia cardíaca aguda teníamos que tener, teníamos que tener en cuenta que se plantea como que el paciente va a tener un shock cardiogénico. Entonces, como es un ¿Y qué es un síndrome, shock cardiogénico? o sea, el paciente va a venir con hipotensión, con oliguria, con frialdad periférica. Entonces, nosotros, como ya Ujú, está en shock, tenemos que ujú, actuar con medidas de reanimación, podría decirse así. ujú. Como dice el algoritmo, si es una fase urgente, si es que está en el primer contacto con el paciente. Si es que ya sospechamos del shock cardiogénico, tenemos que hacer la asistencia circulatoria, que era farmacológica o mecánica. Y si es que se estabilizaba el paciente, llevar a UCI. Si es que tendríamos una sospecha de insuficiencia respiratoria, igual, apoyo ventilatorio con oxígeno, que era por ventilación con presión positiva no invasiva o una ventilación mecánica. Una vez pasada esta fase urgente, viene la fase intermedia, que era entre la hora y las 2 horas iniciales al contacto con el paciente. Tenemos que identificar ya la etiología de por qué llegó así nuestro paciente. Y podríamos ver si es que era un síndrome coronario, una emergencia hipertensiva, una arritmia o causa mecánica aguda o una embolia pulmonar. Si es que no tenía esto, teníamos que igual ir al diagnóstico para confirmar una insuficiencia cardíaca aguda y luego tratar. Y si es que sí tenía, dar un tratamiento inmediato que más adelante les van a hablar y igualmente ya quitar de sospecha de insuficiencia cardíaca o ya confirmarla, si es que esta fue la causa. La siguiente, por favor. Ujú. Verán que una cosa es el manejo de insuficiencia cardíaca aguda y otra insuficiencia cardíaca ya crónica con un paciente sin sobrecarga, ¿no? En la aguda es diuréticos. En la crónica es con FEBI disminuida, o sea, fracción de eyección ventricular izquierda disminuida, es IECAS o ARA2, beta bloqueadores, diuréticos, ¿de acuerdo? Son dos situaciones diferentes. ¿Qué más? Ya, ahora tenemos los criterios de ingreso a UCI o a cuidados coronarios, que es la UCC. Entonces, uno va a ser primero la necesidad de intubación o que el paciente ya está intubado. La segunda es que haya signos o síntomas de hipoperfusión. Aquí podemos reconocer que hay extremidades frías o sudorosas, también que haya llenado capilar disminuido, la oliguria, confusión mental, mareo, presión de pulso estrecha. Pero hay que recordar que la hipoperfusión no es sinónimo de hipotensión, pero frecuentemente se va a acompañar de hipotensión. Entonces, también hay la piel marmórea, que está ahí, esa imagen. Ujú.
Ya, también otro criterio de ingreso va a ser la saturación de oxígeno menor al 90%, a pesar de ya tener suplemento de oxígeno. Entonces, si el paciente ya tiene oxigenoterapia, entonces, y la saturación está disminuida, entonces va a ser un criterio de ingreso. El cuarto va a ser el uso de músculos accesorios de la respiración y frecuencia cardíaca mayor a 25 respiraciones por minuto. Y la quinta va a ser la frecuencia cardíaca menor a 40 o mayor a 130 con una presión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio. También otra se puede considerar como criterio de ingreso a los pacientes que tienen disnea persistente y significativa o que tengan inestabilidad hemodinámica, y estos ya deben ser transferidos a una sala donde se le puede aplicar medidas de resucitación si es que son necesarias más adelante. Pásale, por favor. Ya, como medidas generales tenemos que hay que centrar al paciente con los pies colgando. Se le añade lo que es la oxigenoterapia. Se realiza el examen físico focalizado en los que se va a buscar la presencia de signos o síntomas clínicos de congestión. Por ejemplo, disnea, taquipnea, ortopnea, taquicardia, ansiedad, agitación. Puede haber galope cardíaco, ruidos agregados, crepitantes en ambos campos pulmonares, la sudoración, la piel fría, vasoconstricción, edema, signos de falla derecha y trastornos de la conciencia. Además, hay que tomar 2 vías periféricas para tomar muestras de laboratorio que van a ser de hematología, glicemia, ionograma, glucemia, urea, creatinina y enzimas cardíacas. También para hacer toma de gases arteriales y hay que hacer monitorización de saturación de oxígeno y de signos vitales para vigilar al paciente. Con respecto a la oxigenoterapia, hay 3 opciones. Tratamiento con oxígeno y apoyo ventilatorio. El primero es el tratamiento con oxígeno y este se va a dar a los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda y que va a tener una saturación de oxígeno menor a 90% o parcial menor a 60 milímetros de mercurio. Y esto se va a utilizar para corregir la hipoxemia. Como segunda opción tenemos la ventilación no invasiva con presión positiva, pero esto ya se va a utilizar para los pacientes con trastorno respiratorio, por ejemplo, con frecuencia respiratoria mayor a 25 respiraciones por minuto o saturación parcial de oxígeno menor a 90%, y se va a aplicar lo antes posible para disminuir lo que es el déficit respiratorio y también la tasa de intubación endotraqueal mecánica, es decir, para evitar en lo posible que se le intube al paciente. Puede reducir también la presión arterial y se va a emplear con precaución en los pacientes que tengan hipotensión. También con esta medida se debe tomar regularmente la presión arterial mientras se utiliza este tratamiento, por lo que puede causarles hipotensión. Y la tercera medida de oxigenoterapia va a ser la intubación y ventilación mecánica, que es la más invasiva, y se va a hacer en caso de insuficiencia respiratoria que tenga componentes de hipoxemia, hipercapnia y acidosis y que no se pueda tratar de manera no invasiva. Es decir, ya para casos más graves de insuficiencia respiratoria. Punto de corte de 60, ¿no? O PCO2 sí. más de 60 o PaO2 menos de 60. Sí, menos de 60. Y pH menor a 7.35. Ya, pásalo, por favor. Ya digamos que el paciente ya pasó todo, entonces como criterios para alta hospitalaria tenemos que se encuentren hemodinámicamente estables, euvolémicos, estabilizados con medicación oral basada en la mejor evidencia,
y que tenga la función renal estable al menos durante 24 horas antes de darle el alta. Y aquí otro va a ser que una vez que se han cumplido estos primeros criterios, se va a dar información y asesoramiento sobre los cuidados en casa del paciente para que no haya alguna agudización o recaída en la insuficiencia cardíaca. Pásale, por favor. Ya. Ahora, con respecto al tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda. Recording in progress. Ya, tenemos primero que hay que hacer una evaluación a pie de cama para identificar el perfil hemodinámico. ¿A qué se refiere con pie de cama? Aquí es si se detecta la presencia de los signos y síntomas de congestión. Aquí se habla mucho de lo que es los pacientes húmedos y los pacientes secos, y si son fríos o calientes. Ya, entonces puede haber varias opciones. Pueden hacerse 4 grupos de pacientes. Los calientes y húmedos, que son bien perfundidos y congestionados, que son los más frecuentes. Los fríos y húmedos, que son hipoperfundidos y congestionados. Fríos y secos, por frío nos referimos a hipoperfundido, ¿no? Y fríos y secos, que va a ser hipoperfundido y sin congestión, y caliente y seco, que va a ser compensado, bien perfundido y sin congestión. Entonces, recordemos eso para seguir viendo para entender el algoritmo. Entonces, el primero es caliente y seco, ¿no es cierto? Que es el de mejor pronóstico. El segundo es, a ver, caliente y seco significa, está caliente porque la perfusión periférica es adecuada. El gasto cardíaco es adecuado. Y está seco significa que no hay edemas. O sea, la presión capilar pulmonar es adecuada, ¿no es cierto? Luego va caliente y húmedo. Un paciente con fracción de eyección relativamente preservada, ¿de acuerdo? Por eso tiene buena perfusión periférica, pero la presión capilar pulmonar ya comienza a subir. Por eso tiene edemas. El tercero es frío y seco. Significa la fracción de eyección o la perfusión periférica ya ha disminuido. Y como ha disminuido, tengo vasoconstricción periférica. Y por eso las extremidades son frías. Pero la presión capilar pulmonar se mantiene todavía. Está seco. Y el de peor pronóstico es el frío y húmedo, ¿no? Hipoperfusión periférica, vasoconstricción arterial periférica y aparte de eso, presión capilar pulmonar elevada. Por ende, tengo aumento de presiones en lado derecho. Por ende, tengo edema periférico. El de peor pronóstico. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Sí, ya. Entonces, ya una vez que realizamos la exploración física a pie de cama para ver el perfil hemodinámico, vamos a buscar, vamos a establecer si es que hay congestión o no, recordando que los signos de congestión van a ser la ortopnia, la disnea paroxística nocturna, la disnea, los estertores bivasales, la respuesta normal de la presión arterial cuando hacemos maniobra de Valsalva, síntomas de congestión intestinal, distensión venosa yugular, reflujo hepatoyugular, hepatomegalia, ascitis y edema periférico, que van a ser signos de congestión derecha, ¿no? Entonces, bueno, una vez que establecimos la congestión, si hay congestión, entonces se considera un paciente húmedo, porque recuerden que húmedo es congestionado. Y si no hay congestión, pues es un paciente seco porque está sin congestión. Entonces vámonos por el lado de que es un paciente húmedo, es decir, congestionado. Aquí se ve si hay perfusión periférica adecuada, y si hay, entonces es un paciente húmedo caliente, es decir, que está bien perfundido y congestionado. Aquí se busca si es de tipo vascular o si es de tipo cardíaco. En el tipo vascular va a haber una redistribución de fluidos y va a predominar la hipertensión, mientras que en el tipo cardíaco va a haber acumulación de fluidos y va a predominar la congestión. Estos pacientes por lo general tienen la presión arterial sistólica elevada o normal. Pueden tener normal. Ya aquí ya se va a dar como tratamiento en el tipo vascular.
se va a dar como tratamiento vasodilatador y un diurético por lo que predomina, o diurético por lo que predomina la hipertensión, mientras que en los pacientes de tipo cardíaco, al predominar la congestión, se van a dar tratamientos con diuréticos, vasodilatadores o en casos de resistencia diurética ya se va a hacer la ultrafiltración. Ya, ahora vamos por el lado de un paciente húmedo que no tiene perfusión periférica adecuada. Estos pacientes se van a llamar húmedos calientes. Húmedo de que está congestionado y caliente de que está bien perfundido. ¿Ya? Entonces, aquí... no, perdón. No, sí. Ya, entonces, si es un paciente húmedo, no, perdón, es húmedo frío, creo que sí, es húmedo frío, no húmedo caliente. Ya, entonces, corrijo, húmedo frío va a ser que es hipoperfundido y congestionado, húmedo congestionado y frío hipoperfundido. Entonces, si está húmedo caliente, se va a dar tratamientos con inotrópicos, se va a considerar un vasopresor en casos refractarios, también puede dar un diurético cuando se corrija la perfusión y puede considerarse asistencia mecánica si no responde el tratamiento farmacológico. Y si no es un paciente húmedo frío, entonces se van a dar vasodilatadores, diuréticos y también se puede considerar un inotrópico positivo en casos refractarios. Aquí hay que recordar que los pacientes húmedos fríos se debe ver si hay una presión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio. Ahora vamos por el lado de, regresando al inicio, de la congestión. Si es que no hay congestión, un paciente seco. Recordando que los pacientes secos son sin congestión. Entonces, ya. Aquí tenemos que ver si hay igual perfusión periférica adecuada. Si hay una perfusión periférica adecuada, entonces es un paciente seco y caliente, que tiene, es decir, que va a tener una perfusión adecuada, pero va a estar compensado también. Y aquí lo que se va a buscar hacer más es ajustar el tratamiento oral. En vez de cambiárselo, se lo vamos a ajustar. Y si no tiene una perfusión periférica adecuada, entonces va a ser un paciente seco y frío, es decir, que va a estar hipoperfundido e hipovolémico. Y aquí se va a considerar carga de fluidos y también un inotrópico positivo si persiste la hipoperfusión. Pásale, por favor. Ya. No veo bien. Ya, a ver, ya, entonces ahí tenemos los medicamentos utilizados en lo que es la insuficiencia aguda, insuficiencia cardíaca aguda con las dosis. Aquí tenemos varios que son diuréticos, vasodilatadores, inotrópicos positivos, vasopresores y otros medicamentos. Como diuréticos tenemos que se va a dar en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda, ingresados con signos o síntomas de sobrecargas de fluidos, y estos diuréticos se van a utilizar para mejorar los síntomas de sobrecarga de fluido. Entonces se va a recomendar monitorizar los síntomas, la diuresis, la función renal y los electrolitos durante el uso de diuréticos. Acuérdense, en insuficiencia cardíaca aguda, manejo de diuréticos. Si tengo shock cardiogénico, vasopresores. Eso necesito que sepan, ¿de acuerdo? El resto, dosis no. No, eso ya cuando hagan su especialidad. Diuréticos y vasopresores. Avanza. Bueno, entonces, si no hablo de las dosis, para decirles nada más que se recomienda que se administre en bolos intermitentes o en infusión continua. Y la dosis y la duración se va a ajustar a los síntomas y el estado clínico del paciente. También se puede considerar combinar diuréticos de asa con una tiazida o con espironolactona en pacientes con edema resistente o con respuesta sintomática que no sea suficiente al tratamiento con diuréticos. Del otro grupo son los vasodilatadores, que es la nitroglicerina, dinitrato de isosorbida y el nitroprusiato. Estos se van a administrar endovenosos para el alivio sintomático de los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda y presión arterial sistólica mayor a 90 milímetros de mercurio, pero que no tengan hipotensión sintomática.
Y aquí se deben monitorizar frecuentemente los síntomas y la presión arterial cuando se va a administrar estos vasodilatadores. Para los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda hipertensiva, se debe considerar administración de vasodilatadores endovenosos como tratamiento inicial para mejorar los síntomas y reducir la congestión también. Con Crisis respecto a los... hipertensiva, más insuficiencia cardíaca, más edema agudo de pulmón, pensar en nitroglicerina, ¿no? O sí, nitroglicerina. cardiopatía, cardiopatía isquémica, está cursando un infarto, edema agudo de pulmón y crisis hipertensiva, nitroglicerina. La nitroglicerina provoca vasodilatación arterial, baja la poscarga, provoca vasodilatación coronaria, disminuye el dolor, ¿de acuerdo? Y como baja la poscarga, junto con los diuréticos puede ayudar a salir del edema agudo de pulmón, ¿no? ¿De acuerdo? Y la dobuta en general para shock cardiogénico junto con la noradrenalina, ¿no? La dopa ya casi no se usa. Sí, ¿Qué con más? estos sinotrópicos positivos tenemos la dobutamina, dopamina que dijo que no se utiliza, levosimendan y la milrinona. Aquí se debe considerar infusión endovenosa a corto plazo en pacientes con hipotensión o signos y síntomas de hipoperfusión, a pesar de que tengan un estado de llenado cardíaco correcto. Esto se va a hacer para aumentar el gasto cardíaco y la presión arterial, para mejorar la perfusión periférica y también para mantener la función de órganos vitales. Se puede considerar la infusión de levosimendan o un inhibidor de la fosfodiesterasa 3 como la milrinona para revertir el efecto de bloqueadores beta si se cree que estos bloqueadores beta han provocado hipotensión e hipoperfusión. Aquí la dobutamina, hay que recordar que a partir de, aparte de ser inotrópico positivo, también es un vasodilatador. Entonces, eso es como una nota extra porque no se le puede dar a todos los pacientes. Además que la dobutamina hay que diluirla. Levosimendan no se recomienda en bolo para pacientes con hipotensión y la milrinona también... Avanza eso, porque eso no... Eso ya cuando comienza en su especialidad, el resto ya no. Ya. ¿Qué más? Entonces, pásalo, por favor. Y otra, pásalo también. Listo. Entonces, solamente una pequeña pauta de lo que ya nos había dicho el doc de los vasopresores. Estos vasopresores se utilizan con pacientes con shock cardiogénico, a pesar de que ya hayan tenido el tratamiento con el ionotropo. El mecanismo de acción de este vasopresor va a hacer que aumente la presión arterial y también aumenta la perfusión de los órganos vitales, por lo cual cuando se da a los vasopresores como la noradrenalina y la epinefrina, se debe monitorizar la presión arterial y el electrocardiograma porque pueden haber arritmias y también isquemia miocárdica. En especial con el levosimendan y los inhibidores de la PDE3, estos pueden causar hipotensión. Y la más utilizada para el shock cardiogénico es la noradrenalina. Y ahí están las dosis. Exacto, la norepi. Listo. Tenemos también otros fármacos, como la profilaxis para las tromboembolias. Se utiliza la enoxaparina de 1 miligramo para pacientes que no estén anticoagulados, porque si no pueden tener riesgo de trombosis venosa profunda y embolia pulmonar. La enoxaparina, la dosis es 1 miligramo por kilo diario, ¿no? Sí, vía subcutánea. Creo. Sí, ¿verdad? Sí. También para la fibrilación auricular se utiliza la combinación de la digoxina y el bloqueador beta como primera línea de tratamiento, pero también se puede utilizar la amiodarona. Primero con 2 ampollas, o sea, las dosis que están ahí. Eso veremos en fibrilación. Ya. A mí lo que me interesa es que sepan, la fibrilación auricular puede causar insuficiencia cardíaca aguda. Ya, ahora, exacto. Este es el manejo crónico. Ajá, este es el tratamiento. Este es para pacientes ya estables, para pacientes no encharcados. ¿De acuerdo? Entonces, este es lo que me interesa que sepan. Fíjense, la evidencia es para fracción de eyección reducida. Los IECAS o ARA2, los beta bloqueadores,
Los antagonistas del receptor de mineralocorticoide, como la espironolactona, ¿de acuerdo? Son los que han demostrado mejoría en la supervivencia. La digoxina no ha demostrado mejoría en la supervivencia. ¿De acuerdo? Los calcio antagonistas no dihidropiridínicos, como el diltiazem y el verapamilo, están contraindicados en insuficiencia cardíaca con FEBI disminuida. ¿De acuerdo? Listo. A ver, preséntanos ese algoritmo. Ya, para la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida crónica, tiene que estar en la clase, de lo que vimos de la clase 2 a la clase 4, porque es la sintomática. Entonces, se utiliza el YECA o también se puede dar ARA2 si es que no hay intolerancia, si hay intolerancia, y añadiendo los beta bloqueantes. Se evalúa al paciente y si aún sigue asintomático y con la fiebre reducida, entonces se añade un ARM, que es el antagonista del receptor de los mineralocorticoides. O sea, la espiro. Ajá, la espironolactona o puede ser también la esplerenona. De ahí se evalúa de nuevo al paciente y si es que aún sigue sintomático y con la fiebre reducida, se puede tomar, o sea, se debe ver en el electro y ver la tolerancia de los YECA o del ARA2. Entonces, bueno, y aquí si la respuesta es que no, y si ya está sintomático, entonces ya no se deben seguir las acciones adicionales y se debe reducir la dosis de los diuréticos. Listo. Entonces, si es que vemos si es que puede tolerar el YECA o el ARA2, y si es que no lo puede, pues se sustituye con un INRA, que es el inhibidor de la nepricilina y el receptor de la angiotensina. O sea, es el sacubitril. Es el sacubritilo valsartán. Valsartán. Es la combinación. Valsartán es el ARA2 y sacubitril es el inhibidor de la neprilicina. Ya, y también se da estos fármacos si es que el péptido natriurético está elevado por encima de 150 o el NP-proBNP está elevado más de 600. Exacto. Listo. De ahí se ve el ritmo sinusal. Si es que el QRS está mayor de 130 milisegundos, se necesita el TSR, que es el tratamiento de resincronización cardíaca. Este tratamiento se recomienda si hay bloqueo de la rama izquierda, pero debe tener el ritmo sinusal. Y también cuando hay como ya dijimos, el QRS mayor de 130 milisegundos. También se puede dar en pacientes con fibrilación auricular a los que se proporciona una estrategia para la captura biventricular in situ, que es una decisión individualizada en cada paciente. Ya. También, si es que tenemos un paciente con ritmo sinusal y una frecuencia cardíaca mayor de 70 latidos por minuto, entonces le podemos dar ivabradina. Ivabradina. Pero si es que el paciente no se mejora y tiene los síntomas resistentes, ahí sí podemos considerar la digoxina o la hidralazina o la isosorbida, el dinitrato de isosorbida o el DAF, que es un dispositivo de asistencia ventricular. Si es que ya el paciente se mejora, ya nada más. A todo esto podemos adicionar diuréticos si es que hay síntomas de congestión. Listo. Y si ni dándole todos estos tratamientos acá, ni la digoxina y todo esto, y la fracción de eyección ventricular sigue disminuida, entonces se debería implantar el DAI. Que es un dispositivo implantable, ¿no? Para evitar las arritmias. Ya. Bueno, aquí tenemos los YECA, es el captopril, o sea, estas dosis no le digo, ¿verdad? El captopril, el enalapril, el lisinopril, el ramipril y el trandolapril. Ya, no, solo en el april no. Fíjense, la dosis en insuficiencia cardíaca es cada 2.5 miligramos cada 12 comienzo y el tope es 40 miligramos, o sea, 20 cada 12. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Bueno, aquí tenemos los beta bloqueantes, los ARA2, leí que los beta bloqueantes... ¿Cuáles son cardioselectivos? Ay, eso vimos en la anterior clase. ¿Cómo era?
El viso y el metoprolol. Solo porque tu exposición está bastante interesante, te lo digo, porque ya te lo dije en la clase anterior. Ajá. Pero bueno, viso y metoprolol. Y el CARB es no cardioselectivo. Perfecto. Listo. Los ARA2 que más utiliza el losartán. Como tenemos aquí, la dosis es de 500 microgramos cada 12 a 24 horas y después se llega a una dosis objetiva de 150 miligramos cada 24 De horas. hecho, actualmente es hasta 100 miligramos, ¿no? Ya 150 no sirve. ¿Qué más? Ya. Los diuréticos como la furosemida, la trazemida y la hidroclorotiazida. Los ARM, que ya vimos que son los antagonistas del receptor del mineralocorticoide. Los INRA, que es el sacubitril valsartán, la ivabradina, que ya vimos en la última, y la titina. Tenemos el tratamiento para la insuficiencia cardíaca crónica con fracción de eyección conservada. Aquí únicamente se utiliza para pacientes que ya tienen la fracción de eyección conservada o moderada de 40 a 49% y se alivian los signos y síntomas con los diuréticos. Listo, lo que es todo. Esa es tu última. ¿Esa es la última diapositiva? Esa es la última. Pues sí, o sea, realmente creo que abordaron todo. A ver, sí, la verdad, abordaron todo, no se me ocurre qué más falta. Las causas de insuficiencia cardíaca de alto gasto, ¿cuáles eran? Chicos y chicas. Camila Estefanía Campaña, ¿cuáles eran las causas de insuficiencia cardíaca de alto gasto? Camila. Jocelyn Ibarra. Era el beriberi, el hipotiroidismo, también me parece que nos dijo. Beriberi, hipertiroidismo, ¿qué más? ¿Puede hacer amiloidosis? No. Alto gasto, ¿qué más? Sepsis, anemia y fístula arteriovenosa, ¿no? Acuérdense de eso. La evidencia que les presentaron sus compañeros, bastante chévere el algoritmo, la verdad. Es para insuficiencia cardíaca con FEBI reducida, acuérdense. El pero es que para insuficiencia cardíaca con FEBI conservada no hay mayor evidencia. ¿De acuerdo? ¿Tienen preguntas de insuficiencia cardíaca, chicos? Nada. No. Alejandro. Doc, para confirmar, el gold estándar era el ecocardiograma transtorácico, ¿verdad? ¿Cuáles son El las gold limitaciones estándar. para el transesofágico? Sí. O sea, para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca tienes que tener un ecocardio de ley. El transtorácico es el de entrada. ¿De acuerdo? Sí. La verdad, chicos, creo que estuvo bien presentado. No se me ocurre qué más falta. ¿De acuerdo? ¿Les parece si quedamos hasta ahí para no cruzar temas? El siguiente es cardiopatía isquémica. ¿De acuerdo? Ya. ¿Para cuándo es la siguiente clase, chicos? Mañana creo que está, Doc. Ya voy a verle en el horario. Bueno, ya les, con su representante ya cuadramos, ¿vale? Entonces vemos eso. Bueno, Mañana de chicos. 6 a 8. Mañana de 6 a 8. Ajá. ¿Y tienen después de las 8 clases? No, Doc. Por favor, entonces comencemos igual que ahora, a las 7:30, ¿vale? Doc, De un lado. Doc, no, lo que pasa es que o sea, yo no puedo mañana a las 8 porque tengo reunión con la tutora del curso a las 8.
Ya, el pero es que recién a las 7 de la noche salgo del hospi. O sea, al menos que me conecte 20 minutos tarde, porque solo, o sea, solo yo tengo la reunión. Ya, no habría problema, no habría problema. ¿Vale? Ya. Bueno, chicos, nos vemos mañana entonces. Mañana cardiopatía isquémica. Comenzamos con anginas, luego lo que prefieran, STEMI y no STEMI o al revés. ¿De acuerdo? Ya, doc. Listo, chicos, una buena noche, cuídense. Gracias, Doc. Gracias, Gracias, doctor. Gracias, doc. Hasta luego.